Aleluya. Puede sentarse, hermano. Amén. Fíjese que quisiera platicar con usted acerca de un tema que el Señor puso en mi corazón hace algunos días. Estaba meditando y de pronto vino a mi pensamiento esto que quiero tratar de transmitir. Le digo de tratar porque en realidad creo que la luz pues es muy amplia, ¿verdad? Y cada uno pues tendrá que entender lo que está viviendo en su, valga la redundancia, en su vida, ¿verdad? Personal. ¿Qué es lo que Dios está haciendo en cada uno de nosotros? ¿Por qué Dios nos tiene en el lugar que nos tiene? ¿Por qué Dios está haciendo lo que está haciendo? ¿Por qué Dios nos está llevando por el lugar que nos está llevando? Y creo que es importante entender el final de todas las cosas. Eso es lo importante, entender el final de todas las cosas. La Biblia dice que el final de todo negocio es mejor que el principio. Entonces, si es mejor el final, nosotros debemos de entender que si nuestro principio fue difícil, fue duro, hermano, nuestro final será un final de bendición, será un final, si usted quiere llamarle así, un final feliz. Eso es lo que, y no solo si le quiere llamar así, sino que eso es lo que Dios pretende que nosotros tengamos, un final feliz verdaderamente para nuestras vidas. Ahora, lo interesante es saber y entender que nuestro Dios nos ha dejado en este planeta Tierra, nos ha enviado a este planeta para que nosotros podamos, hermanos, ser trabajados. Y cuando hablo de ser trabajados, Dios tiene, hermano, mensajeros que nos traen a nosotros ciertas ordenanzas, que nos enseñan a nosotros cuál es el camino. Y naturalmente entendemos que el Espíritu Santo de Dios es el que nos va guiando a través de los diferentes espíritus que Él utiliza para poder llevarnos hasta el lugar de donde salimos, que es la casa del Padre. Amén. Entendemos todos que salimos de la casa del Padre, ¿verdad? Porque la Biblia dice en el Salmo 23 que ahí volveremos a la casa del Padre. A menos que no haya venido usted de la casa del Padre, pues no sabe qué es lo que está pasando y muchas veces uno se desespera. Uno entra en cierto pánico, por así decirlo, o en cierta desesperación o desesperanza, ¿verdad? Pero nuestro Dios tiene todas las cosas bajo control. Eso es seguro. Ahora, lo que nosotros tenemos que hacer es estar quietos. Hoy por la tarde platicaba con unos hermanos y les decía yo, lo que tenemos que hacer es estar quietos, porque la Biblia dice, estad quietos y ved la salvación de Jehová. Entonces, de una u otra manera, nosotros vamos a ser salvos. Esa es la premisa, ser salvos. El Señor vino precisamente para hacernos salvos a nosotros. Eso es lo que la Biblia dice. Él vino para salvar al mundo, para salvar todo lo salvable, para salvar a todo aquel que lo reciba a Él en su corazón. Y naturalmente que dentro de esa salvación, hermano, nosotros tenemos que ir entendiendo, comprendiendo que hay un trabajo en nuestra vida. Que la salvación o el estar completamente a salvos, o para estar completamente a salvos, tenemos que llegar a la casa del Padre. Y a la casa del Padre vamos a llegar nosotros, hermano, como piedras vivas, pero bien talladas. Amén. Y a veces, hermano, el talle de la piedra es con otras piedras. El talle de la piedra es por medio del agua, de la palabra, porque usted sabe que donde corre, ¿verdad?, el río, las piedras se van puliendo, se van haciendo lisas, ¿va?, hasta quedar sin ninguna arista, ningún pico. El talle puede ser también con martillo y con cincel. O sea, hay diferentes maneras en las que el Señor nos va tallando. ¿A fin de qué? A fin de que pueda suceder lo que sucedió con el templo de Salomón. El templo de Salomón al final, hermano, dice la Biblia que no se oyó
un solo ruido de martillo cuando se puso el templo, cuando se armó el templo de Salomón. ¿Por qué? Porque ese ruido de martillo, ese ruido de cincel, bueno, qué sé yo, del río que pasaba, de las aguas que lavaban las piedras, etcétera, hermano, del roce entre una y otra, fue en otro lugar. Ya cuando se llevó a Jerusalén todas las piedras, ahí solo se armó y encajaron perfectamente unas con otras. Ahora nosotros tenemos, hermano, en nuestro corazón saber y entender por la palabra que hemos sido llamados para llegar a ser templo de Dios, donde Él habite. Amén. Entonces, meditando en eso, venía a mi corazón la palabra que está en Ezequiel 37:9, que es un pasaje bastante conocido. Yo sé que usted lo ha oído, hemos expuesto de diferentes maneras esa palabra, pero lo interesante y lo que me llamó mucho la atención fue esto. Y venga conmigo, por favor, Ezequiel 37:9. Yo le titulé a este tema el trabajo de los vientos. Así le titulé, el trabajo de los vientos. Porque, hermano, los vientos de Dios van a venir a nuestras vidas para trabajarnos, para llevarnos a mejoría, aunque no parezca. Muchas veces no entendemos las cosas que Dios hace, pero las hace al final de todo. La Biblia dice que todas las cosas ayudan a bien a los que le amamos. Entonces fíjese que premisa es amar al Señor. Pregunto, ¿usted ama al Señor? Si usted ama al Señor, entonces Dios va a trabajar con usted. Eso es definitivo. Dios no trabaja con nadie que no le ame. Porque el que ama, hermanos, se deja trabajar. Esa es la situación, ¿verdad? Ahora, digamos, usted se deja trabajar, se deja moldear por alguien a quien ama. Es decir, si alguien ve en usted un defecto, si alguien ve en usted una situación, hermanos, si verdaderamente lo ama, va a recibir sus palabras aunque le duelan. Pero si no lo ama, entonces lo puede rechazar o sencillamente no le va a hacer caso. Pero lo importante es aquí que nosotros amemos al Señor. ¿Para qué? Para que entonces el viento de Dios o los vientos de Dios puedan hacer lo que tienen que hacer en nosotros. ¿Ok? Entonces dice la palabra del Señor en Ezequiel 37:9, y me dijo, profetiza al espíritu. Esa palabra espíritu ahí es espíritu con diminutivo. Es decir, lo que iba a hacer era profetizar al espíritu de los huesos que estaban ahí. Ese es el valle de los huesos secos. Usted puede leer todo el contexto, pero se va a dar cuenta que el espíritu del hombre que estaba metido en los huesos, ahí estaba el hecho de que la profecía llegara. La profecía iba a llegar a los huesos, a la parte de la médula o a la parte medular en los huesos, porque ahí estaba albergado, hermano, ahí estaba encerrado el espíritu humano. Lo único es que estaba muerto. Los huesos estaban secos, pero aún había una esperanza, la esperanza de que el espíritu estaba contenido en ellos. Y entonces el Señor viene y le dice, habla, profetiza al espíritu que está en esos huesos. Y entonces, oiga lo que le dice, profetiza, hijo de hombre, y di al espíritu, así ha dicho Jehová el Señor. Y entonces aquí es donde quiero que usted le ponga atención. Espíritu. Pero ahí ya no habló espíritu con minúscula, sino habló con mayúscula. Y hace la diferencia. Y dice, ven, ¿de dónde? De los cuatro vientos. Hay unas versiones que no dice de los cuatro vientos, sino dice de los 4 puntos cardinales. No sé si alguien la tenga. ¿Alguien la tiene? ¿No? Ok. Entonces, pero dice, unas versiones dice, ven de los 4 puntos cardinales. ¿Usted la tiene ahí? Léala, por favor, ¿qué versión es? Ok, la Dios habla hoy. Oiga cómo dice esa versión.
Dice, entonces el Señor me dijo, habla en mi nombre al aliento de vida, y dile, así dice el Señor, aliento de vida, ven de los 4 puntos cardinales, y da vida a estos cuerpos muertos. Ok, entonces de los 4 puntos cardinales, en nuestras versiones dice de los 4 vientos, y sopla sobre estos muertos, y vivirán. Entonces, ¿cuál era la premisa o cuál es la premisa ahí? ¿Cuál es lo primordial? ¿Dónde está? ¿Cuál es el centro de poder decir, vengan de los 4 vientos? ¿Qué iba a hacer el venir el soplar de los 4 vientos? ¿Qué iba a hacer? ¿Ah? Dar vida a los muertos. Se recuerda que creo que el miércoles platicamos acerca de los tipos de muertos que existen, ¿verdad? De cómo es. Entonces, habían muertos, habían muertos vivos, habían vivos muertos y vivos vivos. Amén. Ahora, nosotros necesitamos ver a través de la palabra, y esto es a donde quiero irlo introduciendo, llevando, que el trabajo de los vientos sobre nosotros es el hecho de darnos vida. Yo entiendo que cuando llegamos al Señor Jesucristo, fue el primer chispazo, por así decirlo, o el primer hálito de vida que nosotros tuvimos en nuestra nueva vida en Cristo Jesús. Porque usted y yo, hermano, alejados del Señor, estábamos perdidos, estábamos muertos, no teníamos ya nada que hacer. Entonces, el Señor viene, nos habla, porque vino sobre nosotros una profecía, vino la palabra, porque la palabra también ahí, cuando se habla de lo profético, está hablando que salió un viento, salieron palabras, salió un ruaj, así se llama, ¿verdad? Un ruaj de Dios, un viento de Dios. La palabra espíritu en mayúscula y minúscula igual es ruaj. Lo único es que una refiere al Espíritu Santo o a los espíritus de Dios y lo otro refiere a los espíritus humanos. Ok, que obviamente son espíritus venidos de Dios porque de Dios salimos, amén. Ok, Él es Padre de espíritus. Entonces, le dice, la profecía habla y dice, espíritu ven de los 4 vientos y sopla sobre estos muertos y van a vivir. Pero dése cuenta que la palabra ahí es vivirán. El verbo vivirán o la palabra vivirán, ¿a dónde se está refiriendo? ¿O hacia qué tiempo se refiere? A futuro. Entonces quiere decir que tiene que haber un trabajo de los vientos. Tienen que venir los 4 vientos, porque por eso pidió de los 4 lados. Para que entonces cada uno de los vientos que fueran llegando sobre aquellos muertos, les fueran dando vida, hasta llevarlos a donde la palabra dice que se ensamblaron huesos, empezó a salir músculos, nervios, tendones, piel sobre de ellos, bueno, se pusieron de pie, ¿verdad? Obviamente, y después de eso fueron formados en un ejército poderoso. Entonces, realmente, ¿cuál era la finalidad de los 4 vientos? Darles vida, pero llevarlos también a ser un poderoso ejército. ¿Sí me estoy dando a entender? Ok, le estoy diciendo esto porque, hermano amado, yo necesito que usted y yo entendamos algo. Perdón. Y es que Dios está trabajando en nuestras vidas. Pero yo entiendo que el Señor trabaja para que nosotros adquiramos la esencia de su Hijo, es decir, la figura de su Hijo más bien, y que nos volvamos como Cristos. Pero fíjense que la finalidad de estos vientos, cuando el Espíritu trabaja sobre nuestras vidas, porque el Espíritu Santo es el que comanda prácticamente, o el que envía a esos 4 vientos sobre nosotros, y cuando hablo de 4 vientos estoy hablando de espíritus, que llegan y que hacen y que obran sobre nosotros y que impulsan incluso las situaciones en nuestras vidas, porque eso nos va a ir puliendo
y nos va a ir haciendo crecer y nos va a ir haciendo juntándonos con otros huesos y con otros músculos y con otros tendones y con otra piel, y me refiero al cuerpo de Cristo en general, para que al final seamos un poderoso ejército. Ahora, yo recuerdo y lo he dicho en otras oportunidades que allá en Guatemala, hermano, hay un en el ejército, bueno, no solo en Guatemala, sino aquí mismo, usted sabe que el ejército está dividido en varias partes, ¿verdad? El ejército tiene varias ramas, no dividido, sino seccionado, porque si estuviera dividido, una casa dividida no prevalece, ¿no? Pero está seccionado, por ejemplo, en lo que es aire, mar y tierra. Y no sé si hay alguna otra cosa, ¿va? Bueno, ahora sería el espacio, porque también allá están trabajando otros, ¿verdad? Desde los satélites. Pero el asunto es que, hermano, cada uno va teniendo un entrenamiento adecuado según lo que va a llegar a desarrollar. Por ejemplo, aquí el Navy, ¿a qué se refiere? A mar, ¿verdad? Al agua, a todas las estrategias de guerra respecto al mar, o a la marina, pues, que nosotros conocemos también en español, ¿verdad? Entonces, hermano, y cada uno de ellos empieza a tener un entrenamiento adecuado. ¿Sí estoy bien o no? ¿El Navy es eso? Por eso es lo que quiero que me diga, porque yo aquí no mucho conozco. Marines para el agua. Navy, avión. Lo voy a decir en español y si me quiere entender, qué bueno. A lo que voy es a esto. Mire, a lo que voy es a esto. No nos hagamos bolas. A lo que voy es a esto. A que aquellos que van a estar dentro de la marina, dentro de los que van a ir al mar, van a recibir, según lo que van a desarrollar, un entrenamiento adecuado. O los que van a estar en aviones y todo lo que se refiere a aire, ahí también van a recibir otro entrenamiento adecuado a lo que tienen que hacer. Y los que van a ir por tierra, hermano, esos también van a recibir un entrenamiento según lo que necesiten. Así es y los que van al espacio también van a recibir un entrenamiento adecuado para ir al espacio. Ahora, nuestro Dios nos está preparando a nosotros. ¿Cómo? A través de los vientos. Y lo tremendo es que los vientos vienen de los 4 puntos cardinales. Por eso es que a veces uno se siente, hermano, pero hoy me está tocando esto. Otras veces uno dice, qué rico, estoy en la presencia del Señor. Otras veces uno se siente impulsado a hacer otras cosas. Otras veces se siente uno detenido a hacer cosas. Y entonces yo quiero hablar con usted acerca, un poquito, no del todo, pero un poquito solo para tener tal vez quizá una base para entender de alguna manera en dónde estoy, qué viento está soplando sobre mi vida. Entendiendo, comprendiendo y atendiendo que al final lo que va a resultar en mi vida es que voy a ser parte de un poderoso ejército. ¿Sí? Es decir, que me van a entrenar de tal manera, no porque me subieron al tren, ¿verdad? Sino me van a entrenar de tal manera que yo pueda ser lo que debo de ser en Cristo. Porque usted fue llamado a hacer algo en el Señor, hermano. ¿O usted cree que está aquí calentando la silla? Pues a lo mejor, hermano. Dios lo llamó a algo. Dios lo llamó para algo. Dios lo llamó con un plan, con un propósito. Dios no llama a la gente, hermano, para no hacer nada. Usted recordará la parábola de los que dice que salió a la primera hora y encontró a unos y les dijo, ¿qué están haciendo? Nada. ¿Quieren trabajar en mi viña? Oh, sí queremos. Bueno, vénganse pues, yo les voy a pagar. Luego volvió a salir a una siguiente hora, luego a otra siguiente hora, y de último llegó con los de la 11ª o la 11ª hora, y les dijo lo mismo.
¿Qué están haciendo? No, pues aquí estamos sin hacer nada. Quieren trabajar. La premisa es trabajar. Entonces Dios te llamó a algo. Te llamó a trabajar. Te llamó pero para trabajar en este poderoso ejército se necesita ser entrenado. Se necesita un entrenamiento. Y el entrenamiento en este ejército lo da los cuatro espíritus, los espíritus de los cuatro vientos. Y entonces, analicemos un poco cada uno de ellos. Existen cuatro vientos. El primero es, uno de ellos es el aquilón, que es el viento del norte. El otro es el austro, que es el viento del sur. El otro es el viento solano, o el viento oriental, o el viento del este, o el east wind, ¿verdad? Y el otro es el viento occidental o del oeste. Solo para tener una referencia, eso es lo primero que quiero que ustedes sepan. Segundo, empecemos a analizar a estos vientos. La palabra aquilón en sí refiere no solamente al viento, aquilón refiere al lugar, es decir, usted va a encontrar en algunas versiones que en vez de decir norte dice aquilón, porque ese es el lado norte. Ahora, de ahí, de ese lado norte, se expanden o se extienden vientos. Y esos vientos entonces, y cuando digo vientos, por favor, entendamos, espíritus de Dios, que Dios envía, hermano. Y le voy a decir algo, tal vez no nos gusta esto, que le voy a decir, pero es que Dios permite que incluso lleguen espíritus de parte de Él, y espíritus de parte de las tinieblas. Porque aún esos espíritus de parte de las tinieblas llevan como finalidad, aunque ellos crean que van para dañarnos, llevan como finalidad el entrenarnos. El que nosotros podamos salir de aquello, hermano, como vencedores. Fíjese que decía el apóstol Otoniel Ríos Paredes, que aún el diablo, y que el Señor lo reprenda, era un servidor de Dios. Y usted se da cuenta, por ejemplo, en el caso de Job. Job, hermano, el Señor hace una presentación de Job. ¿Cómo era Job? Según lo que Dios veía. Pero le voy a decir algo. Interesantemente, entre el capítulo 1 y el capítulo 42, existen 41 capítulos. ¡Wow! Dirá alguien, ¿verdad? ¡Qué extraordinario! Sí. ¿Sabe por qué? Porque en 41 capítulos, es decir, Dios estaba sentado en su trono y vio 41 capítulos que tuvieron que pasar en la vida de Job. Para llegar, 40 realmente. Porque el 1 y el 42 es el principio y el otro el final. Es decir, cómo Dios lo vio en 40, y el 40 tiene mucho que ver. Porque cuando usted busca la palabra de los cuatro vientos, la palabra 4 está referida a 14, a 4, a 40, a 400. Y eso significa prueba, muchas veces. Significa equilibrio, otras veces. Entonces, la prueba lo que hace es que nos pone en equilibrio a nosotros. ¿Sí me doy a entender? Ok, entonces, el Señor viene, hay 40 capítulos en la vida de Job, hermano. Entonces, cuando el Señor viene y está sentado y Satanás llega delante de él, el Señor le pregunta, usted recordará, ¿qué haces? ¿Qué andas haciendo? Y él le da una respuesta y el Señor le dice, ¿has considerado a mi siervo Job? Es decir, ¿lo has visto? Un varón justo, perfecto, temeroso de Dios, apartado del mal. Entonces, pero eso era lo que Dios ya veía en el capítulo 42. ¿Sí me doy a entender? Por eso dice,
Y estos muertos, ¿qué cosa? Vivirán. Era lo que el Señor le estaba diciendo a Satanás en ese momento. Yo tengo a un hombre justo, perfecto, temeroso de Dios, apartado del mal, pero le faltan 40 capítulos en su vida. Tiene que pasar 40 capítulos de entrenamiento en su vida. Y fíjese que en esos 40 capítulos, hermano, hubo vientos. Busque usted dónde aparece la palabra vientos. Y en uno de los lugares donde más aparece la palabra vientos es en el libro de Job. Y entonces fíjese que me doy cuenta que Dios a nosotros nos ve como el poderoso ejército. Y estos vivirán. Mire, lo voy a volver a decir. Y estos vivirán. ¡Hala, qué calidad, hermano! Sí, vamos a vivir, gloria a Dios, amén, aleluya. Sí, pero tiene que venir el trabajo de los vientos sobre nosotros. Ay, no, hermano, entonces así sí ya no mucho. Pero es que solamente los vivos son los que van a estar, porque los vivos se les llama vivientes. Y solamente los vivientes soportan estar dentro del reino de los cielos. La Biblia dice que ahí no hereda carne y sangre. Ahí solo hereda carne y espíritu. Es decir, un cuerpo glorificado con un espíritu glorificado. Ok, entonces, pero todavía no hemos entrado, ni siquiera hemos avanzado nada, Dios mío. El aquilón viene de la palabra zafán, que es la raíz primaria que significa, oiga, esconder, como tapar. Por implicación, acaparar o reservar figurativamente es negar, pero especialmente de una manera favorable, es decir, para proteger. Y de una manera desfavorable como una acechanza. Significa acechar, significa contender, significa cubierta, significa encubrir, significa esconder, significa faltar, guardar, lazo, mandar, ocultar, oculto, pretender, protegido, refrenar, secreto. Todo eso significa la palabra zafán, que es la raíz primaria del viento norte, o la palabra norte, o la palabra aquilón. Entonces cuando yo veo esto, digo, qué tremendo, porque mire, los vientos, o el viento del norte, o los vientos del norte, los espíritus del norte, espiritualmente hablando estoy, ¿verdad? Lo que hacen en nuestras vidas, hermano, una de las cosas que hacen en nuestras vidas es escondernos, es protegernos, es poner sobre nosotros, hermano, mire, es llevarnos al entendimiento de la cobertura. En la actualidad, hermano, mucha gente dice, no, eso es la cobertura, eso de que todo el tiempo andan hablando, que hay que estar cubiertos, que hay que estar bajo una cobertura. ¿De dónde se sacan eso? De la Biblia. Si toda la Biblia está plasmada, hermano, de un cubrir sobre la vida del ser humano. Dice la palabra que sobre toda gloria existe un dosel. Ahora yo pregunto, ¿acaso no dice la palabra que nosotros vamos a ser, hermano, la corona del Señor? Porque la Biblia dice que corona del marido es la mujer. Y a eso fue que él vino, a buscar una esposa. El apóstol Pablo lo dice, el misterio del matrimonio es la comparación entre Cristo y la iglesia. Entonces la iglesia tiene una gloria, porque también la iglesia es comparada a la luna. Porque el sol de justicia es Cristo, la luna es la iglesia, es el reflejo del sol por la noche, es decir, en la oscuridad de este mundo. Entonces, si toda gloria tiene un dosel, la iglesia tiene que tener un dosel. Dosel significa una capa, significa un manto, eso es lo que significa dosel. Entonces, hermano, el viento del norte para nosotros, el aquilón,
cuando viene sobre nuestras vidas, nos hace entender que debemos de estar bajo una cobertura. Nadie puede, hermano, salir e ir y hacer las cosas y actuar por sí mismo. Porque a mí me gusta lo que dice el apóstol Germán, el que solo se levanta, solo se cae. La Biblia también anuncia y dice que no debe uno de estar solo, sino se necesita que hayan dos. Y cuando se habla de dos, se está hablando de matrimonio, se está hablando de familia, se está hablando de unidad, hermano. Y la Biblia también dice que donde está esa unidad, entonces viene la bendición y la vida eterna. Entonces necesariamente nosotros tenemos, por el espíritu del norte, empezamos a entender lo que es el estar bajo la cobertura, lo que es el estar en unidad, lo que es estar en comunión unos con otros. Ahora, lo difícil de esto es que cuando empezamos a tener esa comunión entre los hermanos, hay situaciones que nos golpean. Entonces el viento norte nos trae a nosotros, hermano, a ser golpeados unos con otros, para poder llegar a entender lo que Dios quiere, que ambos estemos debajo de sus alas. Hay una parte de las Escrituras donde el Señor habla y dice, yo he querido juntaros como la gallina junta sus polluelos bajo sus alas. Ahora, pues yo no sé si usted ha visto una gallina con sus pollos, hermano, pero son un montón, ¿verdad? A veces son 20, 30 pollitos, ¿verdad? Y ahí está, hermano, la gallina. Entonces, imagina usted, cubriéndolos a todos, aparentemente es bonito, ¿verdad? Pero allá adentro, ¿cómo estarán? ¿Ah? Unos tal vez picoteándose, tirándole patadas, etcétera, hasta que al final se acomodan todos y entran en unidad para estar debajo de esas alas. Lo mismo pasa en las congregaciones. Pero hay muchos que no entienden eso y mejor se van. Cuando empiezan, hermano, las patadas, los pescones, los codazos y empezar a ajustarse dentro de aquel lugar, algunos dicen, no, es que aquí, la excusa siempre es, aquí no hay amor. No es que no hay amor, es que sencillamente usted no ha terminado de acomodarse bajo las alas. Lo están acomodando. Pero tiene que venir el viento norte para que eso suceda en nuestras vidas. Cantares 4:16 dice, levántate, Aquilón, y ven austro. Aquí está hablando también del austro. Ahorita vamos a hablar un poquito de eso, si es que nos da tiempo, yo creo que ya no. Sopla mi huerto, despréndanse sus aromas. Venga mi amado a su huerto y coma de su dulce fruta. Entonces, ¿qué es lo que hace el viento norte? Bueno, y el sur también en este caso, porque el austro es el sur. Pero ¿qué hace? ¿Qué hace la combinación de ambos? Voy a separar nada más un ratito, el aquilón entonces. ¿Qué hace el aquilón? ¿Qué hace el viento norte? Desprende de nosotros el aroma de nuestros frutos. Pero los frutos, ¿a causa de qué vinieron? ¿O cómo llegaron los frutos? ¿Cómo llegan los frutos a los árboles, hermano? Así usted tiró la semilla y ¡fum! Creció así de repente y le salió todo, ¿verdad? Eso solo en las caricaturas, ¿verdad? Y en aquel Pepito y las habichuelas, ¿verdad? Nada más. Entonces, necesita, y es lo que el apóstol Pablo reclama y dice, ¿por qué es que algunos de ustedes dicen, yo soy de Pablo, yo soy de Cefas, yo soy de Apolos? ¿Acaso alguno de nosotros dio la vida por ustedes? ¿No todos somos de Cristo? Y él dice, claro, unos sembraron, otros regamos, y ustedes la riegan, haciendo divisionismo. Eso fue lo que el apóstol Pablo le reclamó, el divisionismo. Él lo dijo. ¿Por qué están haciendo divisiones entre ustedes? ¿Sabe qué? Se necesita el viento norte para que entonces el amado pueda
oler lo que nosotros estamos desprendiendo. Pero le quiero decirle algo, hermano, tuvimos que tener un proceso para poder dar frutos en medio de todo esto. Yo le he dicho a usted que preferentemente, para mí, y obviamente creo que para el Señor, ¿verdad? Por lo que yo he entendido por su palabra, son mejores los frutos que los dones. ¿Por qué? Porque por el fruto se atrae al amado. Mientras que por los dones, hermano, lo que se hace es, y digo, no estoy menospreciando los dones porque los dones son del Señor, ¿verdad? Pero los dones, por eso estoy haciendo el énfasis, porque son del Señor. Entonces no nos pertenecen. Nos los dieron para administrarlos a la congregación, para que la congregación sea ministrada por medio de esos dones. ¿Para qué? Para que entonces tengamos frutos. Amén. Entonces, el fruto, cuando viene el viento norte, lo que se espera es que salga un aroma agradable para que el amado venga al huerto. Entonces, el viento norte en nuestra vida es cuando el Espíritu de Dios sopla sobre nosotros y quiere lo voy a decir así, el viento exige que de nosotros salga un aroma para que el amado venga. Pero para eso se necesita tener frutos. ¿Se recuerda usted de la higuera? ¿Qué fue lo que pasó? Metió la mano y no habían frutos. ¿Y entonces qué pasó? La maldijeron. Ahora, yo le digo algo a usted. Esos vientos, cuando vienen sobre nosotros, van a hacer desprender el aroma de los frutos que nosotros tenemos. Y entonces el amado o será atraído o nunca descenderá. Porque el viento lo prueba uno. Ese es el trabajo del viento, llevar el olor de fruta o de fruto. Y si no hay, seguimos en maldición. Ya no está muy bonito el tema, ¿verdad? Entonces, ¿qué tenemos que tener? Fruto. Frutos tenemos que dar. Porque va a venir el viento norte. Mire, hermano, mencióneme algunos frutos, por favor. No, pero, perdón, no le dije bien. Frutos del Espíritu, perdón. Si es que empezaron mango, naranja y demás. Está bien. Fui yo el que cometió el error, ¿verdad? Va, todos los que usted dijo, porque no le entendí ninguno, pero todos los que usted dijo. Para empezar, el amor. ¿No será que todavía a veces se nos revuelve un poquito el estómago cuando miramos a ciertos hermanos? Tal vez no dentro de la congregación. Tal vez de otras congregaciones. Tal vez de otros lugares. Bueno, y si es aquí, está peor la cosa, ¿va? ¿Cómo está tu amor para con el que tienes al lado tuyo? Tal vez si le cae bien, gloria a Dios, amén, aleluya, va, bendito sea Dios. No. Pero es que no estoy hablando del amor de beso, apapacho, abrazo. No. Estoy hablando del amor que todo lo sufre, todo lo puede, todo lo espera, todo lo soporta. Lo que Corintios 13 habla, lo que 1 Corintios 13 habla. Dice que no se envanece, que da sin esperar recibir, que no busca lo suyo propio. Entonces ahí, mire, los amenes. ¿Verdad? ¿Serías capaz de darle a tu hermano sin esperar a que recibir? Bueno, si es mi esposa, sí dice, ¿va? No, pero a tu hermano, al que tienes cercano a ti.
El fruto de paz, de gozo, de paciencia. Fíjese que la paciencia es un fruto. Pero ¿cómo se da ese fruto? Según la Biblia. A través de la prueba. A través de la prueba. Entonces fíjese que viene la prueba y uno se desespera. Si usted se desespera cuando venga el viento de Dios y suba el olor, el amado va a decir, uy no, este es impaciente. Hay que meterlo otro poquito a prueba para ver si da fruto de paciencia. Por eso le digo, el trabajo de los vientos es ese. Hermano, yo quiero que el Señor descienda sobre mi vida. Amén. Deja que el Espíritu de Dios lleve hasta allá arriba el olor de tus frutos. Si el amado desciende, estamos bien. Si cuesta que el amado descienda, entonces hay algo que no estamos dando nosotros. Hay frutos que todavía no están muy maduros. Cuando somos metidos a disciplina, la Biblia dice que la disciplina sirve para dar frutos apacibles de justicia. Pero hay gente que uno le da una disciplina. Yo he hablado con algunos hermanos y he disciplinado a algunos hermanos, pero le digo yo, lo menos, digamos, lo que menos peso tiene es la disciplina que uno pueda poner. Porque ¿qué va a ser la disciplina que uno pueda poner? Si tiene un privilegio, siéntese, va, por 1 mes, 2 meses, 3 meses, 4 meses, lo que venga al corazón de uno. Pero le digo yo, olvídate de eso. La situación es que uno lo hace solo por sentar un precedente. Y para que la gente se siente y medite, reciba la palabra y siga abonando la tierra en su vida. Pero al final, verdaderamente la disciplina que más nos debe pesar es la disciplina que el Señor nos da. No es los 2, 3 meses sentado, sino es la disciplina que viene del Señor. ¿Y cuál es la disciplina que viene del Señor? No te engañes, hombre. Todo lo que el hombre siembra, eso ciega. Entonces, debemos nosotros de analizar todas esas cosas. Tan lindo que es el aquilón, ¿verdad? Proverbios 25-23. El viento del norte ahuyenta la lluvia, y el rostro airado la lengua detractora. Quiero detenerme en el viento del norte que ahuyenta la lluvia. Porque, hermano, hay un dicho que nosotros muchas veces hemos mencionado y dice, le está lloviendo sobre mojado, dice, ¿verdad? ¿Referente a qué es? Cuando dice, le está lloviendo, está emproblemado. Es decir, un problema y sobre de ese otro, ¿va? No ha salido de uno y ya viene el otro, ¿va? Está probando a la mitad ese y le viene otro. Él le está lloviendo. Entonces dice, el viento del norte ahuyenta la lluvia. Pero fíjese que es bien tremendo, porque aunque ahuyenta la lluvia, aunque quita la lluvia, es decir, nos protege, porque eso es lo que la Biblia dice. El viento del norte lo que trata es de protegernos, pero también lo que pretende es ver cómo quedamos después de la lluvia. Porque mire, digamos cuando viene regularmente, en las costas se ve eso, regularmente cuando vienen lluvias, pero torrenciales muchas veces, más si hay, ¿cómo se llama? Tornados o ese tipo de huracanes, etcétera, o simplemente una tormenta tropical. Hermano, la gran mayoría de cosas después de la lluvia quedan destrozadas, pero hay un árbol que se llama palmera, que queda así toda xereta, ¿va? Dirían en mi pueblo, toda torcida, hermano. Pero ¿sabe qué?
al cabo del tiempo empieza, mire, y se vuelve a parar otra vez. Entonces, ¿qué es lo que hace el viento? El viento del norte lo que hace es cuando pasa, cuando ya se acaban, cuando uno dice, ay Señor, ya salí de esta. Lo que prueba es la fidelidad. Lo que prueba es la fidelidad en uno. Bueno, Señor, ya salí de esta. Ahora a seguir pecando. Hay gente así. Hay gente así y está registrado en la Biblia. 10 leprosos, es decir, 10 hombres en pecado, figurativamente hablando. Le dijeron a Jesús, Jesús, sánanos. Y él les dijo, vayan y preséntense al sacerdote. Presenten la ofrenda, Moisés dijo, y preséntense al sacerdote. Y se fueron. En el camino fueron sanados. Pero dice la palabra que solo uno regresó. Y eso fue lo que admiró al Señor, ¿verdad? Lo terrible que es que cuando viene el viento del norte y lo despeja un tiempo, es para probar la fidelidad. ¿Quiénes siguen en fidelidad y quiénes no? Porque solo uno regresó. Los otros 9 siguieron a darle parejo al pecado. Hay gente que viene, pastor, ore por mí, por favor. Mire que tengo dolor por aquí, dolor por acá, dolor por acá, y dolor por aquí, por acá, y por acá, y por acá, y por acá. Está dolorido todo lado. Y el pastor, amén, hermano, y ora por aquella persona. El Señor lo sana. Y después, miren el hermano fulano de tal. Hermano, si es hermano, ahí anda en su rollo. Fíjese que ponerle pausa, papá. Ponerle pausa. ¿Me avisas? Ya, mijo, gracias. Tenga cuidado porque cuando viene el viento de Dios muchas veces usted va a ver que quita la lluvia de su vida. Y cuando se quita la lluvia, lo que Dios espera es que usted y yo permanezcamos fieles. Permanezcamos fieles. Y no que nos alejemos de Él. Amén. Hermano, el tiempo me consumió. Y hubiera querido hablarle a usted del austro, del viento solano y del viento occidental, pero dejémoslo hasta ahí. Dejémoslo hasta ahí. Quisiera ministrar unos segundos, nada más unos minutos. Todavía tenemos unos minutos, unos 5 minutos. Y que veamos entonces el trabajo de lo que Dios ha estado haciendo con nosotros. Quizás no sea, por el momento no esté pasando usted nada de esto. Pero déjeme decirle que definitivamente el viento del norte va a llegar a nuestras vidas en su momento. Pero cuando llegue a nuestras vidas, seamos fieles con Dios. Cuando llegue a nuestras vidas, hermano, que pueda desprenderse un olor grato para con nuestro Dios y que Él pueda disfrutar del olor de nuestros frutos. Que se dé cuenta que hemos sido trabajados, labrados y que tenemos ahora fruto en nuestra vida. Le pido que se ponga de pie un momentito, por favor. Dios quiere sobre nuestras vidas poner una cobertura sobre nosotros. Dios quiere que nosotros estemos bajo la cubierta de sus alas, bajo la cubierta de ese dosel. Pero es necesario que nosotros entendamos, por medio del viento del Espíritu de Dios, ese viento que trae, ese viento norte,
que trae sobre nosotros también el frío, que apacigua todo el calor del desierto muchas veces, para darnos la tranquilidad de Dios, para meternos a nosotros a la tranquilidad, al reposo de Dios. Dice la palabra del Señor que las buenas noticias del mensajero fiel es como el viento traído del norte o el viento frío que refresca en medio del calor abrasador. Así que usted y yo, hermano, si usted está pasando tal vez en el lugar del austro, en el lugar del sur, en el viento solano tal vez también, que más adelante los podremos escudriñar un poco más. Pero no sé cuál sea la prueba que usted esté pasando, no sé cuál sea la dificultad que tal vez usted esté pasando, pero déjeme decirle que el viento norte de Dios está soplando sobre su vida para que la lluvia cese, para que se puedan desprender sus olores, sus aromas de su fruto. Pero procure entonces tener fruto. Procuremos tener fruto. Procuremos entonces, hermano, ser fieles delante de nuestro Dios. Eso es lo que Dios quiere para nuestras vidas. Sé que el viento del norte viene para tu vida y te va a dar un tiempo de reposo, y en ese tiempo de reposo, mi anhelo, mi deseo es que tú y yo podamos darnos cuenta que tenemos frutos para nuestro Dios. Que nos demos cuenta que debemos de ser fieles, de permanecer en fidelidad para con nuestro Dios. En el nombre poderoso de Jesús, Señor amado, así como tú dijiste, Señor, a Ezequiel, profetiza, hijo de hombre, profetiza sobre estos huesos. Y aquel hombre declaró diciendo: Espíritu de los cuatro vientos, ven sobre todos estos muertos y viviremos. Yo te ruego en el nombre de Jesús, Señor, que nosotros podamos atender, Señor, a que vendrá el trabajo de esos vientos sobre nuestras vidas. Muchas veces, Señor, no lo comprenderemos, pero sabremos que al final, Señor, estos muertos vivirán. Estos muertos, Señor, seremos, o los que estábamos muertos y empezamos a ser vivificados en Cristo, nuestro final será un final, Señor, de poder, porque así se levantaron aquellos muertos, Señor, vivieron, se levantaron y fueron un poderoso ejército. Yo sé que a cada uno de nosotros, Señor, los vientos tuyos, Señor, han estado llegando, Padre, pero nos han estado preparando, Señor, según la batalla que tendremos que pelear para salir victoriosos, Señor, y alcanzar en nuestro final la gloria que tú has puesto delante de nosotros. Así como delante de tu Hijo Jesús, Señor, la gloria de los muchos hijos iba a llegar, Señor, al salir, al ser levantado, Señor, por tu Espíritu, de en medio de las cenizas, de en medio del holocausto, Señor, de en medio, Señor bendito, de las entrañas de la tierra, vendría tu poder sobre de él. Y así sería coronado el jefe o el capitán en jefe de todos los ejércitos del Señor, dentro de los cuales nosotros estamos también. Nosotros somos parte del ejército
o de uno de los ejércitos tuyos. Y al final lo que deseamos, Señor, es poder ser trabajados por los vientos, por tus espíritus, Señor, por los mensajeros que tú envías para con nosotros, para advertirnos, para darnos instrucciones, para declararnos tus bondades, pero también los momentos de prueba. Así como tú le hablaste, Señor, a Pedro y le dijiste, Pedro, te han pedido para zarandearte,